Good evening. Buenas tardes. Let's do it again. You can talk back. Vamos a hacerlo una vez más. Pueden Good hablar. evening. Buenas tardes. Very good, very good. I just love hearing you say that. I think that's good. Me encanta escucharlos hablar. Creo que es algo muy bueno. So last night we stopped with me giving everybody my email address. La noche anterior terminamos conmigo dándoles mi dirección de correo electrónico. And I decided I should write it down. Y decidí que sería mejor tenerlo ahí escrito. So someone asked, how can we order materials? Entonces, alguien me preguntó cómo podemos ordenar los materiales, pedirlos por correo. So you can just go online, but it won't let you buy it and ship it to Mexico. Podrías ir a Estados Unidos, pero no te dejaría comprarlos con envío a México. We can't guess what the postage is going to be. No podemos darles un estimado de cuánto va a costar el envío. So I'm going to make it a little complicated for you. Así que voy a complicárselas un poquito más. If you have trouble Si with ti- your app, Si tiene problemas con su aplicación, then write me. entonces escríbanme a mí, That's Jeff. que es el donde dice Jeff. If you would like to order materials, Si usted quiere pedir materiales, you can send it to me, me puede enviar un correo a mí, but I'm going to send it on to the office. pero lo voy a enviar a el correo de la oficina. So we can skip me, and if you want to send it just straight to the office. Así que podría usted brincarme a mí e irse directamente hacia la oficina. So if you'd like to order materials, you can order them through the office. Así que si usted quiere ordenar materiales, puede ordenarlos a través de la oficina. If you are ordering it for a ministry, Si usted lo está ordenando para un ministerio, the school, your church, any of those ministries, sea para una escuela, para tu iglesia, cualquiera de los ministerios que tenga, make sure you mention the ministry discount. asegúrese de mencionar lo que se llama el descuento para ministerios. We discount our books by about 40%. Les hacemos un descuento de alrededor del 40%. We would love for you to be able to do Y nos that. encantaría tener la oportunidad de hacerlo para ustedes. All right, we're going to start this evening talking about divine appointments. Así que vamos a empezar esta tarde hablando sobre las citas divinas. So take your Giving the Exchange book, Tomen entonces este libro de Compartir el Intercambio. and it's not page 61. That's lying up there. No es en la página 61, esa es una mentira. We're going to start on page about 26. Vamos a empezar alrededor de la página 26. Yeah, that's it. 25. 25. Yeah, 25 in your book. Sí, 25 en nuestros libros, Identificar encuentros providenciales. So, divine appointments are actually come out of God's divine agenda. Entonces, los encuentros providenciales salen de la agenda divina. Both of the pastors this evening gave to us passages where God showed us his agenda. Ambos de los pastores que hablaron ahorita antes de nosotros les dieron pasajes que hablan sobre la agenda divina. The passage in Matthew we call the Great Commission. El pasaje de Mateo lo llamamos la Gran Comisión. And it's often been said it's not the Great Suggestion. Y usualmente lo mencionamos así, no es la gran sugerencia. It's a commission God has sent us. Es una comisión, es una orden, Dios nos ha mandado. And really what that does, it reflects the heart of the Father. Y en realidad lo que esto hace es que da un reflejo del corazón del Padre. Do you remember the story of the prodigal son? ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? And the older brother refused to go in the house. Que el hijo mayor se negaba a entrar de regreso a la casa. And he literally said, I am not interested in you saving my brother. Él le dijo, no tengo interés ninguno en ver cómo salvas a mi hermano. And I really believe what God wants us to see from that is he did not have the heart of the Father.
Y yo realmente creo que lo que Dios quería que viéramos en ese pasaje es que este hombre no tenía el mismo corazón que su padre. That's in Luke 15. Eso está en Lucas 15. In Luke 16, En Lucas 16, he motivates us to have the Father's heart. Él nos motiva a tener el corazón del Padre. Gives us two pictures. Nos da dos imágenes. The first picture is of the unjust steward. La primera imagen que nos da es la de el administrador injusto. Do you remember the story of the unjust steward? ¿Recuerdan esta historia del administrador o el mayordomo infiel? It's one that makes you scratch your head. Es una que hace que se rasque la cabeza en confusión. It's like this guy's a thief. Es como este hombre es un ratero. And here is the point that Jesus is making. Y aquí está el punto que Jesús está haciendo. That man invested what was not his Ese hombre invirtió lo que no era suyo to be able to gain what would be his. para tener la posibilidad de ganar lo que sería suyo. This life in this world is not our own. Nuestra vida en este mundo no es nuestra. We live under the misconception that we own our own life and our own destiny. Vivimos bajo esta mala idea de que vivimos nuestra propia vida y hacemos nuestro propio destino. But that is only an illusion. Pero eso es solamente una ilusión. Your life is not your own. Tu vida no es tuya. And yet, you do get to choose how you invest your life. Y aún así tú tienes la oportunidad de escoger cómo vas a invertir tu vida. If you invest your life in the things of this world, Si usted invierte su vida en las cosas de este mundo, you will lose everything. va a perderlo todo. But if you will invest your life into eternal things, Pero si usted invierte su vida en cosas eternas, they literally become your own forever. literalmente se convierten tuyas para siempre. And then the second motivation that he gives us in Luke 16 Entonces la segunda motivación que nos da en Lucas 16 is the story of the rich man in hell. es la historia del hombre rico que va al infierno. And God wants every one of us to know Y Dios quiere que nosotros y cada uno de nosotros sepamos, eternity is real. la eternidad es algo real. I had a really good friend who taught me this statement. Yo tuve un amigo muy bueno que me enseñó esta declaración. Life is short, La vida es corta, eternity is long, la eternidad es larga. invest wisely. Sé un inversor inteligente. And literally, God told us those two illustrations Y literalmente Dios nos dijo estas dos ilustraciones so that we would bend our hearts to His. para que nosotros pudiéramos doblar nuestros corazones hacia el suyo. The reason the Romans passage is in the Bible, La razón por la cual el pasaje de Romanos está en la Biblia, how will they go unless, or how will they hear unless there's a preacher? ¿cómo van a escuchar si es que no hay quien les predique? Is because God is wanting us to follow after His heart. Porque es Dios diciéndonos que quiere que sigamos su corazón. He says that the feet of those who carry the gospel are beautiful. Él dice que los pies de aquellos que llevan el evangelio son hermosos. That's the heart of the Father. Ese es el corazón del Padre. So there's this overarching narrative of history. Entonces está este arco de historia. From the very beginning to the very end, this story is over everything. Esta historia que va por encima de toda la historia desde el principio hasta el final. It's the story of redemption. Es la historia de la redención. It's about God restoring fallen man. Es Dios restaurando hombres caídos. That's God's divine agenda. Esa es la agenda divina de Dios. And emanating out of God's divine agenda, Y emanando de la agenda divina de Dios, God makes for us what I like to call divine appointments. Dios hace para nosotros lo que a mí me gusta llamar como encuentros providenciales. A divine appointment is when God providentially empowers you to touch a life in which He's already been working before you got there. Here you go. You can just read it right there.
Una cita divina es cuando Dios providencialmente te da poder para tocar una vida en la que Él ya está trabajando. There are two key ingredients to that. Thank you, sir. Hay dos ingredientes claves para esto. The first is providence. Lo primero es provisión o providencia. I was in Nogales for the very first time Yo estuve la primera vez aquí en Nogales when the seminary here did a conference on the providence of God. cuando el seminario aquí hizo conferencias sobre la providencia de Dios. And it's interesting, the word providence literally invokes every single event that happens on earth. Y es interesante porque la palabra providencia evoca literalmente todas las cosas que pasan en la tierra. Our God is sovereign, Nuestro Dios es soberano. and even the evil things that Satan inspires, Y aún las cosas malvadas que Satanás inspira, God in his sovereignty uses that for his own glory. Dios en su soberanía lo utiliza para su propia gloria. He is perfectly sovereign. Él es perfectamente soberano. So when we talk about providence, we're actually talking about everything. Entonces, cuando hablamos de la providencia, hablamos de todo en realidad. But that's not divine appointment. Pero eso no es una provisión, un encuentro providencial. So the second key ingredient is evidence. Entonces, el segundo elemento es la evidencia. We know that God is in everything, Nosotros sabemos que Dios está en todo, but sometimes it's almost like God kind of pulls back the veil a little bit. pero a través de esto hay ocasiones en las que parece que Dios está abriendo el velo cada vez más And lets us see his hand. y nos deja ver cómo su mano está trabajando. Sometimes we say that was a God moment, Sabemos y decimos a veces eso es un momento solamente de Dios, or that was a God thing. o era una cosa que es una cosa que solamente Dios puede hacer. It was obvious God was working. Era obvio que Dios estaba trabajando en ese momento. And so I want to talk about divine appointments in evangelism. Entonces yo quiero hablar de estas citas divinas en el evangelismo. We're going to use the phrase, you know you're in a divine appointment when. Vamos a utilizar la frase, tú sabes que estás en un encuentro providencial cuando. So the first one is, you know you're in a divine appointment when you enter into a situation and it's obvious that God has been there before you got there. Vamos a decir primero, sabes que estás en un encuentro providencial cuando empiezas con una persona y te das cuenta que Dios estaba ahí antes que tú, trabajando. This chapter in your book, by the way, I'm on page 26. Por cierto, esta es la página 26. This chapter in your book is my favorite chapter in the book. Este capítulo en este libro es mi favorito, en realidad. Most of these stories I had a part of. La mayoría de estas historias yo tuve que ver en ellas. These are sweet stories in my mind. Son historias muy dulces en mi mente. So this particular story, Así que esta historia en particular, I was on church visitation. yo estaba en visitación de la iglesia. Now what we're talking about this week is not just doing something for church. Ahora, lo que estamos hablando en este fin de semana no es solamente hacer cosas para la iglesia local. What we're talking about this week is 24/7 living for God. Lo que estamos hablando en esta semana es vivir para Dios 24 horas, 7 días a la semana. Great Commission living. Una forma de vivir que evoca la Gran Comisión. But I was on church visitation when this happened. Pero yo estaba haciendo visitas de la iglesia cuando esto sucedió. In fact, there was another preacher who came to our church to be trained in evangelism. En realidad tuvimos a un pastor que vino de otra iglesia a ser entrenado. And I had that other pastor in my car. Y yo tenía a ese pastor conmigo en el carro. And I was practicing my gift. Y yo estaba practicando mi don. Every good preacher has a gift. Todo buen predicador tiene un don. My wife says that my gift is the gift of gab. Talking. Mi esposa dice que mi don es el don de hablar mucho. Blah, 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 blah. Balbucear, hacer bla, 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 bla. So I was exercising my gift. Así que yo estaba ejercitando mi don. And I was on an interstate
Y yo estaba en una carretera interestatal and I missed my exit. y se me pasó la salida. The next exit was several miles down the La road. siguiente salida estaba varias millas adelante. When I finally got to the next exit, Cuando encontré la salida o la abertura para entrar a la I salida, looked at my gas tank and it was very low. miré hacia mi tanque de gas, el indicador de la gasolina, y estaba muy bajo. And I was known in those days for running out of gas. Y yo tenía mi famita de que se me acababa la gasolina. And I knew if I did not stop and get gas, we were in trouble. Y yo sabía que si no me detenía a echar gasolina, entonces estábamos en problemas. So I am 15 minutes from the visit I wanted to make. Entonces estoy a 15 minutos de la visita que quiero hacer I've taken a 15-minute detour, y me perdí por 15 minutos and now I'm sitting there filling my gas tank. y ahora estoy ahí esperando a que se llene mi tambo de gas. While this de gasolina. preacher that I'm supposed to be showing how to do it is sitting in the car. Mientras este predicador, que se supone que yo le estoy enseñando cómo hacer las cosas, está sentado en el carro. I knew I did not have time to get all the way back to my other visit. Yo sabía que no iba a tener tiempo para regresar a mi otra visita. So I got in my book to see if there was another visit close by. Entonces abrí mi libro para ver si había alguna otra visita pendiente cerca. And there was a visit on the very bottom of the stack Y hasta el fondo de la pila de citas pendientes, that was only about about a mile from where I was. que estaba tal vez a una milla de donde él estaba, un kilómetro y medio. And so I knew that I needed to go to that visit. Entonces yo sabía que tenía que ir a esa visita. The problem is it was an old visit, El problema era que era una visita que estaba programada desde hace muchísimo tiempo. about 6 months old. Ya tenía como 6 meses And programada. I had no idea if those people even lived there still. Yo ni siquiera sabía si esas personas seguían viviendo ahí o no. But I figured a bad visit is better than no visit, so I decided to try. Entonces yo pensé, bueno, una mala visita es mejor que ninguna visita en lo absoluto, así que vamos. It was an apartment building. Era un edificio And so departamental. I knocked on the door, Así que toqué la puerta and a young man, 19 years of age, came to open the door. y salió un jovencito de unos 19 años de edad. He opened the door and shut it behind him and held the doorknob in his hands like this. Él abrió la puerta, la cerró atrás de sí y se quedó con la perilla de la puerta en la mano. What is body language telling ¿Qué es you? lo que le está diciendo el lenguaje corporal ahí? Yeah, he doesn't want me in there. Que no quiere que yo entre. And so I had already decided what I was going to say. Entonces yo ya decidí qué era lo que iba a decir. And I find that if I know what I'm going to say, when I get in an awkward situation, it helps me. Entonces, porque yo me he dado cuenta que si ya tengo algo practicado que decir cuando estoy en una situación incómoda, me ayuda. So I said, my name is Jeff, and this is my friend. Entonces yo dije, bueno, mi nombre es Jeff y este es mi amigo. And we're from Highlands Baptist Church. Y somos de esta iglesia Highland, Iglesia Bautista Highland. And Sue from our church called and talked to Chris. Y Sue habló a nuestra iglesia y habló con Chris. And Chris said she wanted more information about our church. Y Chris dijo que quería más información sobre nuestra iglesia. Sue asked us to bring it by. Y Sue nos pidió que viniéramos. May we come in? ¿Podemos entrar? Now the problem is, literally, that happened 6 months earlier. Ahora, el problema es que eso sucedió hace literalmente 6 meses. So I didn't even know if those people remembered. Así que ni siquiera sabía si esas personas se acordaban. So the young man opened the door a crack and yelled over his shoulder. Entonces el hombre abrió la puerta y solamente un poquito y por atrás de su hombro gritó. And he said, Chris, Y dijo, Chris, there are people here from the church. Do you want to talk to them? hay gente aquí de la iglesia, ¿quieres hablar con ellos? And I heard a feminine voice from inside say, sure, bring them in. Y escuché a una voz femenina desde adentro diciendo, claro, déjalos pasar. So in we went. Así que entramos. Most bizarre setting I have ever seen in somebody's house. Era la casa acomodada más bizarra que yo había visto en toda mi vida. There were 2 pieces of furniture, Había 2 muebles, a coffee table una mesa para café and a couch full of clean laundry. y un sillón lleno de ropa limpia. No place to sit. No había ningún lugar para sentarse. And there was an older woman about 40 and a younger woman about 20 sitting on the floor. Y habían 2 mujeres, una como de 40 años y otra como de 20 años sentadas en el suelo. And they had cash around them, money, Y tenían dinero repartido alrededor de ellas, stacks of it. unas pilas de billetes.
And I'm thinking, what have I gotten myself into? Y yo pensé, ¿en qué me acabo de meter? Well, I knew that if I stood and they sat, that would not be a comfortable conversation. Entonces yo supe que si me quedaba parado y ellas se quedaban sentadas no iba a ser una conversación So cómoda. we all sat down on the floor. Así que todos nos sentamos en el suelo And I started asking questions. y empecé a hacer preguntas. And I knew that I needed to have a conversation in which I got to know these people. Entonces yo sabía que tenía que hacer que la conversación me ayudara a conocer a estas personas. But I also knew I was on a clock. Pero yo también sabía que estaba en contra del tiempo. And so I kind of cut to the chase really quickly. Entonces dije, bueno, a lo que venimos. And I decided that night, here's how I would get into the gospel. Y yo decidí, así es como ahora vamos a entrar al evangelio esta I noche. just looked at the young people and I said, are you guys interested in spiritual things? Yo solamente vi a las personas y dije, ¿están interesados en cosas espirituales? And I have to tell you, it's probably not the best way to get into the gospel. Y yo, déjenme les digo, tal vez no es la mejor forma de empezar una conversación sobre el evangelio. But it worked that night. Pero esa noche funcionó. Because Chris, the young woman, Porque Chris, la mujercita joven, said to me, yes, we want to know how to go to heaven. sí, dijo ella, nosotros queremos saber cómo llegar al cielo. We've been doing a Bible study every Monday night, Hemos estado llevando un estudio bíblico cada lunes, trying to find out what happens to people when they die. intentando ver qué es lo que sucede con la gente cuando muere. Well, I was ecstatic. Yo estaba muy emocionado. And so I just went right into the gospel. Entonces llegué directamente al evangelio. And I actually forgot Y yo en realidad me olvidé there's a couple of diagnostic questions que hay una par de preguntas de diagnóstico. that if you ask those diagnostic questions at the beginning, Que a ti te toca hacer esas preguntas al principio. it will help you to be able to know how to tailor the gospel to them. Que te va a ayudar a saber exactamente cómo presentarles el evangelio a las personas. I actually totally forgot about them. Yo me olvidé en lo absoluto de esas And so about preguntas. halfway through, I realized I need the answers. Entonces, más o menos a la mitad de cuando iba hablando me di cuenta, ok, necesito las respuestas a estas So I preguntas. stopped and asked my questions. Así que me detuve e hice mis preguntas. Come to find out, the 40-year-old woman was already a believer. Entonces me di cuenta y nos enteramos que la mujer de 40 años ya se llamaba creyente. Both the young people did not know Christ. Y ambas personas jóvenes, los dos jovencitos, no conocían a Cristo. And I continued to give them the gospel. Entonces continué dándoles el evangelio. And I totally blew it that night. Y esa noche lo eché a perder. It was not a good night for Jeff. No fue una buena noche para Jeff. But here's the great thing. Pero aquí está lo mejor. You don't have to be good to be able to see people saved. No necesitas ser bueno para ver que la gente sea salva. You just have to give the gospel. Nomás necesitas entregar el evangelio. And both Chris and that young man trusted Christ that Y night. tanto Chris como ese jovencito confiaron en Cristo en esa noche. Come to find out, Chris had a twin sister that had been killed in an automobile accident. Y algo importante para decir, Chris tenía una hermana gemela que había muerto en un accidente de tráfico. The family had given her organs to an organ donation program. Su familia le había dado sus órganos a una organización de donación de órganos. The money that was on the floor was money that they had earned by selling t-shirts. El dinero que tenían en el suelo eran dinero que habían conseguido vendiendo camisetas. They were going to give the money to that organ donation program. Ellos iban a dar ese dinero a esa organización para donación de órganos. You know, it's one thing to lose a sibling. Una cosa es perder un hermano. It's another thing to lose a twin. Es algo todavía peor perder un gemelo. And Chris needed to know what happens to people when they die. Y Chris necesitaba saber qué es lo que le pasa a la gente cuando muere. Now, I could not have made that happen if I tried. Yo no pude haber hecho que eso sucediera aún planeándolo. If I made that visit 6 months earlier when I was supposed to, it would not have been ready. Si yo hubiese hecho esa visita 6 meses antes, no hubiesen estado listos. That was the divine appointment. Esa era la cita divina. God set that whole thing up. Dios fue quien preparó toda la situación. I could never have done that, Yo nunca pude haber hecho eso, but God can, pero Dios es quien and He puede. does it all the time. Y Él lo hace todo el tiempo. The second one is, you know you're in a divine appointment when
The person you're talking to tells them that somebody else has been talking to them about the gospel. También sabes que estás en un encuentro providencial, es el número 2, cuando la persona con quien estás hablando te dice que alguien más le ha estado hablando sobre el Señor. This is on page 27, En la página 27. and my favorite story in the whole book is this story. Y esta es mi historia favorita en todo el libro. I was sitting on an airplane next to a woman who was extremely shy. Yo estaba sentado en un avión a un lado de una mujer que era extremadamente penosa. She was friendly, Era amigable, but she was shy. pero era vergonzosa. So she would look at me when I would talk to her. Entonces me veía a mí mientras yo estaba hablando con ella. She would make eye contact, we would talk. Hacíamos contacto visual y hablábamos. But when she talked, she would talk to her lap Pero cuando ella hablaba, le hablaba a sus piernas, because she was just so shy. porque les daba mucha vergüenza. So we began to talk, Entonces empezamos a platicar. and I brought up the conversation of the gospel. Entonces comencé a hablar sobre el Evangelio. And she just kind of went like this. Ella entonces rápidamente hizo así. And she said, my daughter's been talking to me about this. Y ella me dijo, mi hija me ha estado hablando sobre esto anteriormente. And I told her, Y yo le dije a ella, Sherry, I don't know if you saw, but I've actually, this is the third seat that I've been on in this airplane. ahora no sé si ya se dieron cuenta, pero este es el tercer asiento de avión en el que sale una historia. There were some problems and they needed to move me. O bueno, es algo que también pasó. Me cambiaron por tercera vez en el avión. Era el tercer asiento en el que me sentaba en ese avión. Y me habían cambiado porque había habido problemas en el avión. I said, before I got on the airplane, I prayed and asked God to put me next to someone I could talk to about him. Entonces, antes de que yo me subiera, oré al Señor que me pusiera a un lado de una persona con quien yo pudiera predicarle el Evangelio. I said, Chris, I think God put me next to you. Y yo le dije, Chris, yo creo que Dios me puso a un lado de ti. Well, on page 27, you can see, actually, what page did it start on? Is it 20? Yeah. 27. On page 27, there's a letter that she wrote to me later. Y en la página 27 ustedes pueden ver la carta que esta mujer me escribió a mí después, unos meses. I gave her the gospel. Yo le di el Evangelio, She wanted to get saved, ella quería ser salva, but she just could not bring herself to do it on the airplane. pero ella no podía hacerlo en el avión. She was just too shy. Tenía mucha vergüenza. So I asked her, would you promise me you'll do this today? Yo le pedí, ¿me prometerías me vas a prometer que lo vas a hacer hoy? She said she would. Y ella dijo que lo haría. And I wrote my name on the back of a gospel tract. Y yo escribí mi nombre atrás de un tratado del Evangelio. Gave her my address. Le di mi dirección. And I asked her, would you write me and let me know when you've done it? Y le dije, ¿podrías por favor escribirme y hacerme saber cuando lo hagas? I'll read a little bit of it to you. Y voy a leerles un poco sobre la carta. I don't know if you remember me. No sé si me recuerdas. Why don't you just read it? To where? Down to the bottom. No sé si me recuerdas, pero tengo algo que debo decirte. Te sentaste junto a mí en un avión que iba de Indianápolis a San Luis. Tuviste que cambiar de puesto con una pequeña niña que estaba sentada a mi lado. Creo que su padre le estaba haciendo un dibujo de un dragón. En fin, me preguntaste si no había problema si me hablabas de Dios. Supongo que pensaste al principio que yo no estaba interesada debido a mi expresión facial, pero la expresión tenía una razón oculta, que en ese momento no quería que nadie conociera. Mi reacción fue, bueno Dios, me tienes a 35,000 pies de altura y ahora no puedo correr. Me dijiste que Dios te puso allí para que hablaras conmigo. Bueno, en realidad lo hizo. She goes on to say that she'd been seeing several doctors before she went on this trip. Entonces ella empieza a comentarme que había visto varios doctores antes de este viaje. They had discovered she had aggressive breast cancer. Descubrieron entonces que ella tenía cáncer de mama bastante agresivo. She was facing a double mastectomy, 6 to 12 months of chemotherapy, losing all of her hair. Ella estaba enfrentándose con una doble extirpación de sus pechos, de 6 a 12 quimioterapias y la pérdida de su cabello. She said that she didn't want anybody else to know about that. Ella dijo que no quería que nadie supiera de eso. But she realized that God knew about it. Pero ella se dio cuenta que Dios conocía su She goes situación. on to talk about the fact that
that the Lord had settled this issue in her heart. Entonces ella continuó hablando de cómo Dios puso este asunto en su corazón. Now that was a divine appointment. Esa fue una cita divina. God had been working in her heart. Dios había estado trabajando en su corazón. You say, well, Jeff, how did you know to tell her that you thought God put you there? Entonces, Jeff, usted me puede decir, Jeff, ¿cómo tenías la confianza de decirle que Dios te había puesto ahí? Because her daughter had been talking to her about Jesus. Porque su hija le había estado hablando sobre Do Jesús. you have anybody that you love that doesn't know Jesus? ¿Usted tiene a esta persona que ama, quien no conoce a Jesús? Do you pray for them? ¿Ora por ellos? Do you pray that God would send somebody else to witness to them? ¿Ora también para que Dios también pueda enviar a alguien aparte que le predique el evangelio? The next time someone says, my auntie's been talking to me about this, La siguiente vez que alguien me diga, mi tía me ha estado hablando de esto, you can be guaranteed that auntie is praying for that person you're talking to. usted puede tener la garantía de que esa tía había estado orando por esa persona. You're her answer to prayer. Y usted es la respuesta a esa oración. Remember my neighbor that I told you about? ¿Recuerdan a ese vecino del que hablaba antes? Her brother-in-law was a Baptist pastor. Que su cuñado era un pastor bautista. After she got saved, he wanted to meet us. Después de que ella fue salva, el cuñado quería conocernos. He was visiting their home. Él estaba visitando su hogar. And he asked if I could come over and meet him. Y él nos preguntó si podía venir y conocernos. He was standing in the front of their home. Él estaba parado enfrente de la casa de ellos. My house is on this side. Mi casa está de este lado. Brian and Ann, the other couple that witnessed to them, is on that side. Brian y Ana, que fue la otra pareja que se encargó de ellos las últimas lecciones, vivían de este lado. He said, I have been praying for these two for a long time. Él me dijo, yo he estado orando por estos dos por mucho tiempo. And I've been praying. Cita divina cuando ve un obvio interés y convicción. The Bible says no one seeks after God. La Biblia nos enseña que nadie busca a Dios. Do you agree with that? ¿Usted está de acuerdo con esto? Have you ever met anyone who's been seeking for God? ¿Pero usted ha conocido a alguien que diga ha estado buscando a Dios? Me too. Sí, yo también. So how do we explain that? If the Bible says no one is seeking God, Entonces, ¿cómo explicamos esto? Si vemos que la Biblia dice nadie busca a Dios and we find people who are seeking y God, nosotros encontramos gente que está buscando a Dios, what is that? ¿qué es lo que está pasando entonces? That's the Holy Spirit. Ese es el Espíritu Santo. That's the Spirit wooing them to Himself. Es el Espíritu Santo atrayéndolos hacia Él. The Holy Spirit is still in the world, still rescuing people. El Espíritu Santo sigue en el mundo y sigue trabajando y sigue rescatando gente. And when you see obvious interest, Y cuando usted mira un interés obvio or you notice that that person is under conviction, o usted se da cuenta que esta persona ya está convencida o tiene convicción, that's not just exciting. no es solamente emocionante, That's God. sino que es Dios. It's almost like God is taking His neon lights and pointing them at that person. Es como si Dios está tomando sus luces y las está apuntando a esa persona. So we've been talking about more time and more truth Entonces hemos estado hablando más tiempo, más verdad, versus brief encounters with a brief gospel. frente a encuentros cortos con un evangelio corto. We could say it this way. Lo podemos decir de esta forma. More time Más tiempo, with fewer people con menos gente, with more results. con más resultados. So how do we know which people to pour our time into? Entonces, ¿cómo sabemos en qué personas debemos invertir nuestro tiempo? One of the ways God shows us is divine appointments. Entonces, una de las formas en las que Dios nos enseña o nos lo muestra es con las citas divinas. We watch for these. Entonces, nosotros estamos a la búsqueda de estas. The next one is, you know you're in a divine appointment when the Lord leads you to say something you don't normally say. Entonces, sabes que estás también en una cita divina cuando el Señor te orienta a decir algo que normalmente no dirías. Have you ever been witnessing to someone and you quote a verse you didn't know you knew? ¿Alguna vez has estado predicándole el evangelio a alguien y de la nada te acuerdas de un pasaje que no te acordabas que te sabías? And you say, whoa, where'd that come from? Y podemos pensar, bueno, ¿de dónde salió eso? That's the Holy Ese Spirit. es el Espíritu Santo. He's helping you. Te está ayudando.
He knows the needs of your friend, Él conoce las necesidades de tu amigo. and he's helping them understand. Y Él le está ayudando a ese amigo a entender. Again, that's not just exciting, Ahora, eso no solamente es emocionante, that's God. eso es Dios. It's those neon lights. Son esas luces que están apuntando. Those are the people I tend to call pre-believers, Esas son las personas que a mí me gusta llamar precreyentes. because I see God working in their Porque yo lives, veo cómo Dios está trabajando en sus vidas. drawing them, Los wooing them. está atrayendo, los está moviendo. You know you're in a divine appointment when a lost person approaches a Christian out of the blue. Sí, también sabes que estás en una cita divina cuando una persona incrédula se aproxima a un cristiano de la nada. This one may not be worded very well, Tal vez no esté escrito de la manera correcta, but the next time someone starts talking to you and you didn't start the conversation, pero la siguiente vez que alguien empiece a hablar contigo sin que tú hayas iniciado la conversación, I want you to ask yourself the question. quiero que te hagas la pregunta en tu mente. I wonder if God is bringing this person into my life Me pregunto si esta persona está trayendo a esta persona a mi vida so that I can tell them about Jesus. para que yo pueda predicarles del Evangelio. So you know you're in a divine appointment when the timing of events is obviously from God. También sabes que estás en una cita divina cuando el tiempo en el que ocurren los hechos está obviamente diseñado por Dios. You probably have thought of this before. Y tal vez usted ya pensó en esto anteriormente. God lives outside of time. Dios vive por fuera del tiempo. He is timeless. Él no tiene injerencia, o mejor dicho, no está atado al tiempo. But he is the creator of time. Pero Él es el creador del tiempo. In fact, he uses time to show us himself sometimes. En realidad Él utiliza el tiempo algunas veces para mostrarse a sí mismo. Have you ever just noticed the timing of events clearly are God? ¿Alguna vez se ha dado cuenta que el tiempo en el que suceden las cosas es claramente puesto por Dios? And sometimes God makes it obvious in a divine appointment. Y algunas veces Dios lo hace obvio en las citas divinas. But sometimes we just get our plan waylaid by time, interrupted. Entonces, pero algunas veces nosotros encontramos nuestras citas divinas que están interrumpidas por el tiempo. I'll tell you how spiritual I am. Les voy a decir qué tan espiritual soy. What do you think of when you get a flat tire? ¿Qué es lo que usted piensa cuando se le poncha una llanta? Here's the first thought that comes to my brain. Este es el primer pensamiento que viene a mi mente. Stink. I don't have time for this. Ay, no puede ser, no tengo tiempo para esto. Hopefully, somewhere along the line, I think to myself, Yo espero que en medio de ese tiempo yo piense en mi mente. I wonder if this is God interrupting my time. Me pregunto si es Dios quien me está interrumpiendo en este momento para que me So that detenga. I run into someone I wouldn't run into otherwise. Para que me encuentre con alguien que en cualquier otra condición no me encontraría. You know you're in a divine appointment when the person you're talking to is dealing with a traumatic event that's pointed them to their inner needs. También se da cuenta usted que está en una cita divina cuando la persona con la que estás hablando está tratando con un episodio traumático que ha puesto de relieve sus necesidades internas. So I believe that God has created every human with a God-shaped hole in their heart. Entonces yo creo que Dios ha creado a todo ser humano con una forma de Dios en el corazón que le falta, Like an empty place. como si fuera un lugar vacío. And nothing can satisfy that empty place but God. Y nada puede satisfacer ese lugar vacío, solamente Dios. Do you believe that? ¿Usted cree en eso? The Bible says he put eternity in their hearts. La Biblia dice que Él puso eternidad en sus corazones. And so the enemy knows that too. Entonces el enemigo sabe eso también. And I believe the enemy does his best to keep a person so busy they don't think about what's going on in here. Y yo creo que el enemigo, una de las cosas que hace es mantener a una persona tan ocupada que no se pone a pensar en sus necesidades espirituales. I picture people like a
bubble of anesthesia, keeping them from feeling that inner need. Yo pongo la imagen de las personas como si estuvieran en una burbuja de anestesia que evita que sientan las necesidades de su corazón. Maybe that's why people are tied to this thing all the time. Tal vez por eso es por lo que las personas están tan atadas a los celulares hoy en día. It's almost like the evil one wants to keep them preoccupied. Es como si el maligno quisiera mantenerlas ocupadas. But sometimes God punctures that bubble of anesthesia Pero hay ocasiones en las que Dios revienta esa burbuja de with a anestesia traumatic event. con un evento traumático. And for a short period of Y time, por un periodo corto de tiempo, that person is beginning to be aware there are needs inside of here. esa persona empieza a darse cuenta que hay necesidades aquí en su corazón. When you see that, you need to strike while the iron is hot. Cuando usted mira eso, tiene que entonces llegar mientras ese lugar está dispuesto. I was in a busy hospital one day. Yo estaba en un hospital bastante ocupado un día. Sister of one of the ladies in our church had a premature baby. Una hermana de una de las hermanas de la iglesia había tenido un niño prematuro. It was the smallest baby ever born in Colorado that survived. Fue el niño más pequeño que ha sobrevivido en el estado de Colorado. But at the time, they didn't know whether this baby was going to live or die. Pero en ese momento la gente no sabía, los médicos no sabían si este niño iba a vivir o iba a morir. So this unchurched sister asked her sister if her preacher would come and pray for her. Entonces esta mujer que no iba a la iglesia le preguntó a su hermana o le pidió a su hermana si podía decirle a su predicador que lo visitara. They wanted me to pray over that baby. Quería que orara por ese bebé. And so I met this young couple down in the lobby. Entonces me encontré con esta pareja joven en el recibidor del hospital. There were so many people in that lobby going back and forth Había tanta gente en ese recibidor entrando y saliendo that we couldn't even stand without being bumped. que ni siquiera podíamos estar parados sin que nos estuvieran empujando. And I knew this is not a good place to talk to them about Jesus. Y yo sé que este tal vez no es el mejor lugar para hablar sobre Jesús con ellos. But I also knew that when we got up into the prenatal ward, that wouldn't be a good place. Pero de todas maneras, yo sabía que en el momento que nos levantáramos para ir al lugar de los neonatos, no iba a ser un buen momento ahí tampoco. I looked in their eyes and I said, Entonces yo los miré a los ojos y les dije, in a time like this, you really do know you need the Lord, don't you? en un tiempo como este, te das cuenta que necesitas al Señor, ¿no es así? And big tears started streaming down their face. Y empezaron a caer grandes lágrimas de su cara. And I thought, I have got to talk to these people about Jesus. Y yo pensé, tengo que hablarles a estas personas sobre Jesús. I looked over in the corner of the hospital lobby, Miré hacia la esquina del recibidor del hospital and there was a couple of chairs sitting over there. y había un par de sillas para sentarse allá. I said, could we go sit down and talk for just a moment before we go upstairs? Les dije, ¿podemos irnos a sentar solamente un momento antes de subir? They quickly said yes. Ellos dijeron rápidamente sí. And I went through the gospel with them. Entonces pasamos por el evangelio. The young woman had been saved as a teenager. La mujer jovencita había sido salva cuando era una adolescente. That young father had never trusted Christ. Este hombre joven nunca había confiado en And Cristo. that day he put his faith in Jesus. Y ese momento él puso su fe en Jesucristo. And that was because I knew that this was opening their heart to those spiritual needs. Y entonces yo ahí fue cuando supe que esta era la causa por la cual su corazón se había abierto a las necesidades espirituales que tenían. It was almost like those tears were those neon lights. Era como si esas lágrimas eran los reflectores que estaban sobre estas God personas. showing me this is an opportunity. Fue Dios mostrándome, esta es tu oportunidad. The next one is, you know you're in a divine appointment when a guest comes to your church without a human invitation. También lo siguiente es que usted sabe que está en una cita divina cuando un invitado asiste a tu iglesia sin haber recibido una invitación de cualquier persona. So imagine this Sunday. Ahora imagínense que este domingo
you find a guest in your church. Se dan cuenta que hay un invitado aquí en la iglesia And you start asking them, how did you find out about our church? y usted le pregunta, bueno, ¿cómo supo sobre nuestra iglesia? And they say, well, I was just driving by and saw it, Y él les dice, bueno, iba manejando y vi la iglesia or I found it on the internet. o encontré la iglesia en internet. And you realize that there's not anybody inside that building that they know. Y entonces usted se da cuenta, bueno, dentro de aquí no conoce a nadie. Whenever I hear that happening, Cuando escucho que eso sucede, I start asking questions about what's going on in that person's life. empiezo a preguntarles qué es lo que está pasando en sus vidas. Because you do know what people think about our kind of churches, right? Porque usted sabe lo que la gente piensa de nuestro tipo de iglesias, ¿no es así? They don't go in our kind of churches on purpose. Esta gente no viene dentro de nuestra iglesia a propósito. And if they're in our church, Y si están en nuestra iglesia, they've literally told us, I am so serious about finding God ellos nos están diciendo con toda seriedad, estoy tan en serio buscando a Dios that I'm willing to come here. que estoy dispuesto a venir aquí. So, what is that? Entonces, ¿qué es eso? The Bible says no one seeks after God. La Biblia dice que nadie busca a Dios. Again, that's the wooing hand of the Holy Spirit. Entonces, eso es como cuando Dios es quien los está trayendo. Let's ask God to give us eyes to see divine appointments. Roguemos a Dios que nos dé ojos para ver las citas divinas. So this is going to be the last one we'll talk about. Así que esta va a ser la última de la que vamos a When hablar. someone brings up the Bible or religion or God or spiritual things in a normal conversation, Cuando alguien menciona la Biblia, la religión, a Dios o los temas espirituales en una conversación normal, they brought it up, not you. tú lo trajiste, él lo trajo a la conversación, no tú. It's like, whoa, what is God doing in their life? Es como, bueno, ¿qué es lo que Dios está haciendo con ellos para que lo traigan a colación? Sometimes you're at work and maybe it's even against the rules to talk about God there. Entonces, tal vez está en el trabajo y inclusive puede ser en contra de las reglas hablar sobre Dios ahí. I love this because if they brought it up, it's them, not you. Entonces me encanta esto porque si ellos son los que empiezan a hablar de eso, son ellos los que se meten en problemas, no tú. But even then, it may not be appropriate to talk about it right that minute. Pero aún ahí tal vez no es apropiado hablar en ese preciso momento. I mean, we are at work to work. Entonces estamos en el trabajo para trabajar. But you can put that thought in the back of your mind Pero puede poner ese pensamiento en la parte de atrás de su mente. and then find a time that is more conducive to giving them the gospel. Y entonces buscar un momento en el que es más apropiado para entregar el evangelio. Maybe invite them to go to lunch with you. Tal vez invitarlos a comer el almuerzo have con coffee ustedes together. o tomar un café juntos. I have a friend who invited his friend to go fishing with him. Yo tengo un amigo que invitó a su amigo a pescar con él. And that led to him being able to lead him to Christ. Y eso le abrió las puertas para liderarlo, llevarlo hacia el Señor. And so watch for these divine appointments. Entonces, tengan los ojos abiertos para estas citas divinas. These are all examples of modern day divine appointments. Entonces, esos son ejemplos de citas divinas de hoy en día. On page 31 and 32, you'll find some biblical examples of divine appointments. Entonces, en la página 31 y 32 van a encontrar ejemplos bíblicos de estas citas divinas. I'll just mention a couple of them. Solamente voy a mencionar un par de ellas. So Paul was in Corinth in chapter 18 of Acts. Entonces, en el libro de Hechos, capítulo 18, Pablo estaba en la ciudad de Corinto. And he had just been kicked out of the synagogue. Entonces, a él lo acababan de correr de la sinagoga. And I believe that he was afraid. Entonces, yo creo que él tenía miedo. He should be. Él debería He tener knew miedo. what happened next. Él sabía lo que iba a pasar adelante. They beat you up and sometimes they leave you for dead. Te golpeaban y a veces te dejaban como muerto pensando que estabas muerto o para que te murieras. God came to him in a dream that night. Pero Dios se le presentó en esta visión And he said, Paul, don't be afraid. y le dijo, Pablo, no tengas miedo And don't run. y no corras, Because I want you to stay here a long time. porque quiero que te quedes aquí una gran cantidad de tiempo. And then he said this. Y entonces él dijo esto, Because I have much people in this porque city. yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. What was he saying to them? ¿Qué es lo que les estaba diciendo? As far as we know, Paul and his team were the only believers in town.
Hasta donde nosotros sabemos, Pablo y su equipo eran los únicos creyentes en esa ciudad. So who is God talking about when he says, I have much people in this city? Entonces, ¿de quién está hablando Dios cuando dice, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad? I believe he was saying that I have a lot of people that I am drawing to myself here. Yo creo que estaba diciendo, tengo a mucha gente a quienes estoy atrayendo a mí en esta ciudad. Let me ask you a couple questions. Déjenme hacerle unas preguntas. Do you believe that God is still in the saving business? ¿Cree usted que Dios sigue salvando hoy en día? Do you believe that God is drawing people to himself ¿Cree, today? cree que hoy en día Dios sigue jalando gente hacia Él? Do you believe that God is drawing people to himself where you live? ¿Cree que Dios está trayendo gente hacia los lugares en donde tú estás, Where you work? en donde tú trabajas, Where you commute on the bus? en donde tú te subes al autobús? So I love to think of evangelism as a great treasure hunt. Entonces me encanta pensar en el evangelismo como una gran búsqueda de tesoros. It's not me trying to talk people into it. No se trata de mí intentando convencer a gente. God is wooing people to himself. Es Dios quien está trayendo gente hacia Él. My job is to go find those people. Mi trabajo es encontrar esas personas. So imagine this room having 10 doors in it. Ahora imagínense que este cuarto tiene 10 puertas. All of them are locked but one. Todas están cerradas con seguro excepto una. And you don't know which door is unlocked. Y usted no sabe cuál de estas puertas está abierta. How would you find the door that was unlocked? ¿Cómo entonces usted encontraría esta puerta que está abierta? You just start trying doorknobs. Pues empezar dando vueltas a las perillas. What would you do if the first door was locked? ¿Qué haría si la primera puerta está cerrada? Go to the next door, right? Ir a la siguiente puerta. Yeah, and I'm just telling you that the doors are open right here. Y yo quiero decirles que las puertas están abiertas justo aquí. Now, I would agree there are probably more closed doors than open doors. Yo estoy de acuerdo, hay más puertas cerradas que puertas abiertas. But there are some open doors. Pero hay algunas puertas que están abiertas. So two things. Así que dos cosas. Number one, let's pray that God would give us divine appointments. Primero que nada, oremos que Dios nos dé citas divinas. And then number two, let's be diligent to look for those open doors. Y número dos, seamos diligentes en buscar esas puertas abiertas. One last biblical example. Un último ejemplo bíblico. The number 6 on page 32. El número 6 en la página 32. It's Philip and the Ethiopian eunuch. Es Felipe y el eunuco etíope. Would you agree that that's a divine appointment? ¿Usted estaría de acuerdo en que esa es una cita divina? What was happening in that chariot that made Philip know, oh, this is my divine ¿Qué appointment? es lo que estaba pasando en ese carro que le hizo saber a Felipe, esta es una cita divina? He was reading the Bible. Él estaba leyendo la Biblia. He was reading Isaiah 53. Estaba leyendo Isaías The 53. story of the suffering Savior. La historia del siervo sufriente. That one was pretty obvious, don't you Esa agree? era bastante obvia, ¿no creen? But think about this. Pero piensen en esto. Philip would have never known the man was reading the Bible Felipe nunca hubiese sabido que el hombre estaba leyendo su Biblia had he not first listened to the prompting of the Holy Spirit. si antes no hubiese escuchado las palabras del Espíritu Santo diciéndole que se acercara. Go join yourself to the chariot. Ve y acércate, júntate a ese carro. If you look at these homes all around us, Si usted mira todas estas casas que están alrededor de nosotros, we can't see what's going on inside of those no homes. podemos ver qué es lo que está pasando en medio de esas casas, dentro de esas casas. There are probably people within walking distance of this church Tal vez haya gente que están a distancia de caminar, that are fighting and about ready to have a divorce. que están peleando y listos para divorciarse. There's an alcoholic out there that can't get victory. Que hay un alcohólico allá afuera que no puede vencer su alcoholismo. There are children that are going to bed hungry. Hay niños que están yendo a la cama con hambre. And I'm just telling you, we won't know what's going on in those lives Y yo quiero decirles, nosotros no vamos a saber qué es lo que está pasando en sus vidas
until we join our lives with their lives. hasta que no podamos, hasta que no juntemos nuestra vida con la de ellos. It's not until we get close to unbelievers No es hasta que nos juntamos con los incrédulos that we're going to recognize the needs in their heart. que vamos a reconocer las necesidades en su corazón. So the next session, Así que la siguiente sesión we're going to talk about how do we get close to people? vamos a hablar de cómo acercarnos a la gente. How do we have conversations in which we can draw ourselves closer to them? Cómo vamos a tener conversaciones en las que nos vamos a acercar a ellos. So let's take a break and Así que come back and do it. vamos a tomar un break y volver.